Y mi pregunta para ti es hoy, ¿tú alguna vez estás esperando una promesa de Dios que se cumpla para tu vida? ¿Hay algo que estás esperando? ¿Y qué estás haciendo mientras esperas? ¿Estás buscando la bondad de Dios mientras estás esperando eso prometido? Esa promesa de Dios o esa petición que tienes de Dios. La palabra de Dios dice en Salmos 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, yo confío de que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Oye, qué bonito esa traducción. Yo confío en que voy a ver la bondad de Dios mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Qué lindo, qué hermoso poder confiar mientras estamos en esta tierra de que vamos a ver la misericordia de Dios, que vamos a ver las peticiones, de estas peticiones que tal vez estás pidiendo, que estás esperando de que Dios cumpla. Y yo sé que Dios puede obrar para nuestro bien, que todas las cosas que nos pasan, como dice en Romanos 8:28, son para nuestro bien. Pero hay esos momentos en que tú esperas y te desesperas. Yo no sé si te ha pasado esos momentos en que estás pidiendo algo y estás esperando y no ves y no mira. Qué bonito que puedas coger este versículo y decir: yo confío en que voy a ver la bondad de Dios. Yo confío en que Dios lo va a hacer tarde o temprano. Una vez a mí me pasó que yo estaba muy desesperada, estaba triste por una situación que estaba pasando. Y esto es lo hermoso de tú tener a alguien para tú hablar, que tú no te quedes con esos pensamientos que te abruman, que tú no te quedes ahí, que tú puedas compartirlo, ya sea en tu tribu, en tu grupo de oración, con una amiga. Y recuerdo que ese día estaba yo tomando café con esa amiga. Y la casa estaba bien calentita, estábamos en verano, el sol afuera que nos daba en la espalda. Y mientras yo hablaba con ella, yo le decía: wow, yo estoy pasando una situación difícil, pero yo sé que voy a ver la bondad de Dios en mi vida. Yo sé que Dios va a mirarme, que Él, en medio de todo lo que está haciendo, porque es otra cosa, a veces pensamos que Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para nosotros, por eso no nos responde. Y en ese momento me llegó ese pensamiento de que Él está tan ocupado, pero yo espero que en medio de tantas ocupaciones, en medio de todo lo que Él está haciendo, me eche un vistazo. Y mi amiga me miró, se quedó callada y me miró mientras yo seguía hablando. Y ella me miraba y se reía conmigo y me apoyaba, me traía más cafecito, hablaba, no nos reíamos. Y en ese momento en que yo estaba expresando cómo me sentía, expresando mis emociones, ahí yo saco un papelito, un papel que yo tenía, y le digo: mira, y en el papel yo tenía el Romanos 8:28, que es un salmo preferido mío, un salmo que me encanta. Lo saco de mi cartera y se lo entrego a ella y ella lee. Y sabemos que lo que amas a Dios, todas las cosas obran para bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Yo lo tenía garabateado, lo tenía pintado. Es como cuando tú tienes un papel y cada vez que tú puedes lo subrayas, lo pintas. Yo llevaba esa promesa conmigo en ese papel para todas partes. Lo tenía en mi cartera y cada vez que iba a una cita médica o estaba esperando algo o estaba en el supermercado esperando en la fila de la cajera, ahí yo sacaba mi papel para recordarme que todas las cosas obran para bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Yo llevaba ese recordatorio para que yo supiera que en medio de las circunstancias difíciles que yo estaba viviendo, aunque no se sintiera bien lo que yo estaba pasando, todavía Dios seguía obrando para mi bien. Yo convertí este, este versículo en esa promesa de Dios, Romanos 8:28, que al escribirla la convertí como una oración de fe. Era mi oración constante en todo momento, cada vez que me acordaba, cada vez que venía ese pensamiento a abrumarme, ese pensamiento a desesperarme de que las cosas no se iban a resolver, de que yo estaba atrapada, porque esos pensamientos, recuérdate que los pensamientos son lo que traen los sentimientos y las emociones, y esas emociones traen los comportamientos que tienes. Entonces, cada vez que hay una emoción en tu cuerpo que te sientes de alguna manera, siempre es por un pensamiento. Y sucede que yo me daba cuenta que venía el pensamiento de duda, el pensamiento de tristeza, el pensamiento que me traía esa ansiedad. Entonces yo sacaba mi papelito, lo sacaba y lo leía de nuevo. Y ahí Dios me mantenía en una oración de fe.
me mantenía con esa expectativa de que Dios tarde o temprano me iba a responder, no importara la circunstancia que yo estuviera viviendo. Mientras cuando se desvanecía mi esperanza, yo volvía a sacar mi papelito y tenía conversaciones con Dios. Y ya yo decía, Señor, yo sé que tú puedes tomar este desastre, esta situación que me está pasando. Yo sé que tú lo puedes tornar en algo maravilloso. Pero también decía, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, que no te siento. Padre, ayúdame a resolver esta situación. Pues yo le contaba a mi amiga cómo era que yo usaba esta promesa del papelito mientras yo estaba bebiendo el café con ella, mientras ella me daba palabra de ánimo en mi desánimo. O cuando yo le decía algo y ella sentía con la cabeza, como reconociendo, sí, que mi dolor, que mi situación era terrible. Pero ella me recordaba, wow, pero mira qué hermoso. Aunque no puedas ver, Dios está obrando para ti, Dios está obrando a tu favor. Y muchas veces también ella se quedaba en silencio, solo escuchándome. Solo se quedaba escuchándome. Pero en una me dijo ella, Keren, yo también tengo un versículo que cargo conmigo. Y yo, sí. Y entonces guiñó el ojo y me enseñó el papel de ella y me dice, mira, pero yo lo tengo también en mi teléfono. Es una promesa de Dios. Y la tengo en mi pantalla del teléfono. Cuando se bloquea el teléfono, esto es lo primero que veo. Y le digo yo, ¿cuál salmo es? Me explica el Salmo 27:13. El Salmo 27:13. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Y yo me quedé como, wow. Qué consuelo, qué convicción me trajo leer este versículo en ese momento en que yo decía, no, el versículo preferido mío y el mejor versículo del mundo es Romanos 8:28. A todos los que confían en Dios, todas las cosas obran para bien. Y ya era una oración, andaba conmigo para todas partes. Pero cuando ella me dijo, mira, ok, tú sabes que todo lo que te está pasando obra para bien, muy bien, excelente versículo y excelente que lo leas en todo momento. Pero yo tengo este versículo. Que sin embargo, a pesar de todo lo que esté pasando, a pesar de todas las circunstancias que estoy viviendo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Y la Reina Valera lo que dice es, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Leer este versículo me impactó. Leer este versículo en ese momento en que estaba atormentada por lo que pudiera pasar en mi vida, leerlo en ese momento me abrió los ojos, me ofreció consuelo, me ofreció convicción de mi fe. Y ahí yo me pregunté, pero ¿cuándo fue que dejé de percibir esa bondad del Señor que habla en este versículo? Ahí me pregunté, ¿cuándo fue que esa palabra del salmista David dejó de conmoverme en esta manera tan diferente que me conmovió en ese momento que necesitaba ayuda de lo alto? Mientras entonces recuerdo que terminamos ahí y empezamos a caminar para la casa. Ya los cafés estaban fríos, con mi papel ya en mi cartera. Cuando íbamos caminando, comencé a mirar las cosas diferentes. Porque ya yo decía, ya no tanto yo decía todo lo que me pasa ahora para bien, ya yo decía, yo veré la bondad de Dios en mi vida. Porque este versículo en el capítulo 27:13 decía, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra. Y mis palabras en mi mente comenzaron a ser diferentes. Yo decía, Señor, ayúdame a ver tu bondad. Ayúdame a pausar estos pensamientos y a comenzar a pensar que yo voy a ver tu bondad en mi vida, a pesar de los momentos, los días grises, los momentos malos que estoy viviendo. Pero mientras caminaba hacia la casa, comencé a ver las flores en el jardín, comencé a ver lo hermoso del verano, comencé a ver las risas de los niños al pasar, jugando afuera. Y mi desánimo, sin darme cuenta, comenzó a desaparecer. Sin darme cuenta, ese desánimo que tenía, ese sentimiento de que no tenía fuerza, esa preocupación que sentía, instantáneamente comenzó a transformarse. Mi corazón comenzó a sentirse más ligero, más descansado. Mi frustración por lo que estaba pasando comenzó a callarse. Mi mente comenzó a callarse, porque comencé a ver las cosas que tenía en el presente.
Comencé a observar lo que Dios estaba haciendo a mi alrededor a través del jardín, las flores, la hierba, el verano, comenzando un verano maravilloso, un sol afuera radiante. Y empecé a ver lo que no estaba viendo. Y esto me empezó a conectar con lo que Dios había prometido para mi vida. Esto me comenzó a conectar y a regocijarme con la bondad de Dios presente. Y ahí empecé a vivir realmente en fe y a crecer mi esperanza y mi fe. Ahí empecé a decir, gracias Señor, porque tú has sido bueno conmigo. Porque tú eres bueno y eres fiel. Porque abres mis ojos para ver tus obsequios de bondad en todos los días de mi vida, en cada paso que doy en esta tierra. Ese día, yo recuerdo que cuando llegué a la casa y me sentí más tranquila, mi amiga se fue, yo me di cuenta que yo estaba en la queja más que en el agradecimiento. Me di cuenta que cuando comencé a detenerme a observar todas las maravillas y grandezas de Dios en mi vida, comenzó mi mente a cambiar, comenzó a restaurarse mi esperanza en Dios. Mientras esperaba el milagro, comencé a ver que realmente sí, y no de boca, todas las cosas obraban para bien para mi vida. Empecé a darme cuenta que tenía sustento, que tenía abrigo. Empecé a darme cuenta que había muchas personas en la calle sin abrigo, sin sustento, en las calles pidiendo. Yo tenía mi hogar y empecé a agradecer por todo eso que Dios estaba haciendo conmigo. Entonces, al detenerme y agradecer, empecé a sentirme diferente. Empecé a sentir mi corazón lleno, diferente otra vez. Y yo quiero que tú entiendas en este día de que Dios tiene el poder de llevarse todos tus problemas. Dios tiene el poder de llevarse todo el dolor en la tierra. Y tal vez tú preguntarás, pero ¿por qué no lo hace conmigo? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Por qué está tan ocupado? ¿Cuándo Dios me va a responder? ¿Sabías que Dios lo va a hacer cuando llegue el momento adecuado? Pero lo que yo quiero que tú recuerdes es que tú tienes un Dios que llega a tu encuentro con su amor y plan perfecto en medio de cada situación que estás viviendo. En medio de cada pregunta que te estás haciendo en este momento, no importando lo que estás viviendo o sintiendo. Es un Dios que todo lo puede y que llega siempre a tiempo. Nunca llega antes ni después. Dios siempre llega a tiempo. Él no siempre se va a llevar tu dolor. No siempre te va a llevar tu sufrimiento ni las cargas que estás viviendo. Él no siempre se va a llevar las situaciones que estás viviendo en este momento. Pero una cosa sí sé, que Dios te promete ofrecerte su presencia en medio de todo esto. Hay momentos que hay que parar y callar. Hay momentos que tienes que observar lo que tienes alrededor. Hay momentos que tienes que agradecer lo que ya tienes en vez de enfocarte en lo que no tienes. Y esto me pasaba a mí en este momento. Yo estaba enfocada en lo que quería y necesitaba, en lo que estaba pidiendo, en las situaciones difíciles. Y me dejé de enfocar en la promesa y en la bondad de Dios y en lo que Él me había dado. La oportunidad de poder estar aquí en la tierra y saber que mientras esté en la tierra de los vivientes, la bondad de Dios irá conmigo. Ese Salmo 27:13 me impactó ese día, me levantó, me llenó de fuerzas nuevas. Yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra. Yo confío que Dios va a obrar en mi favor. El confiar en su bondad, el detenerme y observar todas las cosas que estaban pasando a mi alrededor, el agradecer por lo que ya tenía, hizo una gran diferencia en medio de mi dolor, en medio de mi preocupación, en medio de las cosas que estaba viviendo. Qué hermoso poder conectarse con eso. Qué hermoso que tú hoy puedas detenerte y hacer una lista de todas las cosas que Dios ha hecho contigo y agradecer por todas las cosas que tienes para olvidarte de quejarte por las que no tienes. Qué hermoso que tú puedas tomar un versículo bíblico como tu guía, como tu recuerdo de que Dios está contigo para que te brinde esperanza y te ayude a navegar por la vida cotidiana cuando sientas que no tienes fuerzas, cuando sientas que no puedes más. En el Salmo 23:6, es un salmo hermoso. Hay muchos salmos hermosos que tú puedes tomar como tuyos para recordarte la promesa, la misericordia y la bondad de Dios para ti. En el Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y la Nueva Traducción Viviente dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos
días. Mientras estés en esta tierra, que puedas estar en la casa del Señor. Mientras estás en esta tierra, que puedas confiar en su amor inagotable y su misericordia que te siguen todos los días de tu vida. Dios no te promete que no van a llegar problemas y dificultades. Sí, van a llegar. Dios permite que todo esto suceda en tu vida porque Él está trabajando contigo. Dios permite que todo lo que estés pasando es para que te acerques más a Él, no es para que te alejes más de Él. Yo quiero que tú reflexiones en este día. ¿Qué es lo que no te estás permitiendo recibir la bondad de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que no te está permitiendo ver la misericordia de Dios en tu vida en el día de hoy, en esta mañana? ¿Qué es lo que no te está permitiendo transformar ese pensamiento que no te está trayendo alivio, que no te está trayendo consuelo, sino desesperación, preocupación y ansiedad? Transformar ese pensamiento por la promesa de Dios para tu vida. ¿Cómo tú puedes hoy desarrollar ese hábito de buscar la bondad de Dios en todas las cosas que te suceden y cómo vives en el día de hoy? ¿Cómo tú puedes ver la misericordia de Dios en tu vida, que todavía estás parada en esta tierra, que todavía estás viva? Y cuando empiezas a verlo de esta manera, es más, si es posible, hazte una lista de todo lo que ves, de todo lo que tienes. Y comienza a usarlo como oraciones de gratitud. Da gracias por lo que tienes. Porque en medio de esa despreocupación, cuando comienzas a dar gracias, comienzas a sentirte diferente. Y esto fue lo que me pasó en ese momento de desesperación. Empecé a estar presente y darle gracias a Dios por lo que tenía, por lo que veía. Únete a agradecer a Dios. Celebra la vida, celebra lo que Dios te ha dado, celebra el nuevo día, celebra que tienes amistades, que tienes familia, que estás viva, que estás en salud, celebra todo lo que tienes, todo lo que vives, celebra. En vez de quejarte, celebra. Que cuando vaya a salir una palabra de tu boca, que sea para quejarte, que sea para preocuparte, que sea para decir algo negativo, lo cambies por algo positivo, lo cambies por un agradecimiento a Dios, por una celebración, por lo que Él está haciendo en tu vida. Así que si la vida hoy se siente increíblemente difícil para ti, si la vida hoy se siente tan difícil para ti como si estás en un pozo sin salida, como que no tienes esperanza, si hoy te sientes que no tienes fuerzas nuevas, si hoy te sientes desmayar, levántate hoy y comienza a recurrir a las promesas de Dios. Cuando sientes que tu alma está triste, cuando sientes como que te estás muriendo, que no tienes fuerzas nuevas, levántate en medio de todo eso que estás viviendo y comienza a buscar la misericordia de Dios y comienza a ver lo que Dios está haciendo contigo y comienza a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él está haciendo y seguirá haciendo para tu vida. Conéctate con su presencia, con su amor. Conéctate con la palabra de Dios, donde hay muchas promesas para ti. Hoy encuentra esas fuerzas que necesitas para seguir avanzando. Hoy levántate y siente esa fuerza para cumplir esa misión y ese propósito por el cual estás en esta tierra. Hoy es el día, no es mañana. Hoy es el momento de ver la misericordia de Dios para tu vida. Sí, en medio de esa angustia fuerte que sientes, en medio de eso que estás experimentando para tu vida, en medio de ese dolor, ese sufrimiento, esa amargura, esa ansiedad, esa preocupación, levántate y comienza a ver la misericordia de Dios para ti y comienza a creer en sus promesas. Y ahí donde estás, comienza a respirar y respira. Oye, solamente el aire que respira es gratis. Perdón. Comienza a respirar sus maravillas, comienza a respirar la palabra de Dios y tus emociones comenzarán a cambiar. Lo que sientes comenzará a cambiar. Perdón. Comenzarás a avanzar hasta lo que Dios quiere que avances. Comenzará tu corazón a palpitar diferente. Comenzarás a sentir esa ayuda del Dios divino, del Dios grande. Comenzarás a sentir que te estás equipando con confianzas nuevas para levantarte en medio de las circunstancias que estás viviendo, para vivir con una fe inamovible, para seguir adelante y refugiarte en Dios, que es tu refugio. Así que en esta época que experimentas de ansiedad, de abrumada, preocupada, triste, vacía, cuando te preguntas, ¿dónde está mi Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Toma un momento en medio de todas esas preguntas para traer a Dios a tu vida, para traer sus promesas a tu vida, para que recibas el consuelo que necesitas, para recibir las fuerzas nuevas que necesitas. Mira a tu alrededor y mira todo lo que tienes y todo lo que Dios ha hecho contigo y no te olvides de su misericordia. Y eso te va a traer de vuelta
a ser agradecida, a sentir su amor sobre ti. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones. Hasta la próxima. Contra todo pronóstico.